Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Daniel Sepúlveda y me encuentro el día de hoy con nada más y nada menos que con Bruno Puelles, escritor de Ediciones Urano. Aquí tenemos uno de sus libros, pero vamos a estar hablando un poco de toda su obra. Así que bueno, Bruno, bienvenido a Colombia, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy contentísimo de estar aquí. Bueno, pues yo quería precisamente iniciar esta charla hablando de lo que te inspira a ti para escribir tus novelas. Estaba viendo por allí en la investigación que te gusta viajar y que esos viajes se convierten en esa inspiración para muchos de los libros que has escrito. Venecia, por ejemplo, te inspiró para escribir La ciudad de los mil ojos. Viena fue para este librito que tenemos acá, Las tres despedidas de George Kang, y te inspiraste en varias ciudades francesas para el libro más reciente, que todavía no lo tenemos en Colombia, pero ya está llegando, que es Los secretos del Hotel Jardín de Odette, ¿cierto? Quisiera preguntarte si recuerdas en qué momento decidiste que querías escribir una historia en cada una de estas ciudades o en alguna en específico. ¿Qué hace que tú tomes la decisión de quiero escribir una historia en esta ciudad? Pues la verdad es que en estos tres casos fue distinto. Okay. Y me acuerdo muy bien de los momentos, además. Okay. En el caso de Venecia, que fue la primera, La ciudad de los mil ojos fue la primera de estas tres novelas. Las tres son autoconclusivas, pero tienen esto en común, ¿no? Precisamente lo que has señalado tú, de estar ambientadas en esta ciudad europea, que tienen fantasía, elementos fantásticos dentro de esta ambientación. Y la primera fue La ciudad de los mil ojos. Y se me ocurrió porque estaba en Venecia, había ido a pasar un fin de semana y me había enamorado de la ciudad. Yo iba con poquísimas expectativas porque todo el mundo me decía te va a decepcionar, todo el mundo pone Venecia por las nubes, luego vas y te decepcionas. En mi experiencia no, no decepciona, me encantó. Y me estaba yendo de allí triste, con el corazón roto, en plan me he enamorado de este sitio y me tengo que ir, un poco en plan dramas. Y era de noche y estaba en uno de estos taxis de agua, ¿no? Y en un barco. Y me estaba yendo y mirando hacia atrás así, ¿no? Nostálgicamente a la ciudad. y veía este canal oscuro, ¿no? Las luces de los palacios encendidas, pero el canal estaba muy oscuro y pensé dos cosas. Lo primero que pensé fue, podría haber una criatura, cualquier cosa aquí debajo y el agua está tan oscura que no lo vería. Que no se vería. Y la segunda que pensé fue que las escaleras que hay para embarcar, ¿no? Son escaleras blancas así que se hunden en el agua, parecían pensadas para que una criatura saliese del agua. Okay. Y entonces estas dos ideas se mezclaron y dije, Venecia pero con demonios de agua en los canales. Y volví ya a Madrid con esa idea en el bolsillo y casi, volví obsesionado con Venecia, me puse a leer sobre Venecia un montón, la historia de Venecia, la mitología allí, todo me interesaba, y ya sabía que tenía que volver. Okay. Y entonces escribí un email a mi agente con la primera idea, así en una línea, era un email sobre otra cosa, y al final dije, ay, por cierto, estoy pensando en una idea sobre Venecia, no sé qué tal. Y él me dijo, sí, escríbeme esto un poco más desarrollado. Se lo escribí, el proyecto funcionó, dijimos adelante, Leo, mi editor, dijo adelante, vamos con esta idea, y entonces yo saqué billetes y me volví a ir a Venecia, esta vez más tiempo, para documentarme en serio, estando allí, que es muy distinto que documentarme desde lejos, y ya empezar a escribir la historia, que fue un lujo porque el espacio que tenía para trabajar tenía una ventana que daba directamente a un canal. Entonces yo estaba escribiendo allí con las góndolas pasando todo el rato, era como la atmósfera vino a mí, no, claro. Yo no tenía que currármelo, estaba ahí en medio de todo. Entonces eso fue como muy, muy inmersivo. Después de La ciudad de los mil ojos, mi editor me propuso por qué no hacemos otra novela con el mismo concepto pero en otra ciudad y con otros personajes y todo. Y entonces yo estaba pensando que quería escribir una historia de amor, un poco en plan Romeo y Julieta, una historia de amor imposible, y tenía unos personajes que había escrito hacía años ya, más de 10 años, en una novela que no se ha publicado y que no va a ir a ninguna parte. De estas que escribes casi y te ayudan a aprender a escribir, pero no saldrán a la luz. No las debería leer nadie. Pero ese personaje sí que me había gustado y me quería como reciclar la idea de un personaje queriendo abrirse camino en el mundo del arte. Y yo al principio pensé que podían ser músicos. Y entonces pensé, música, contexto histórico, porque me lo habían propuesto desde la editorial. Y dije, pues música y contexto histórico, Viena. Exacto. Empecé a documentarme sobre Viena, sin haber estado en Viena nunca todavía. Y entonces estaba leyendo todos estos diarios de escritores y filósofos que habían vivido en Viena durante la Belle Époque, justo este cambio de siglo, y me estaba empapando de este rollo de cafés, la gente reuniéndose allí, pasando la tarde hablando de libros, y pensé, no pueden ser músicos, tienen que ser escritores. Sí. Me lo está pidiendo la historia.
Y entonces viajé a Viena y me decepcionó. No, no. Porque en Venecia es muy fácil trasladarte a esa Venecia histórica, porque no Sí. tienes coches, no tienes semáforos, no tienes... Pero Viena es una ciudad moderna y yo que estaba buscando esa Viena de finales del siglo Antigua, XIX, sí. dije, ¿dónde están esta ciudad moderna? No. Pero entonces descubrí los cafés. Y los cafés Ok. era el sitio donde esa era mi documentación. Dije, Perfecto. este es el sitio de escribir mi novela, porque sí que seguía esa vibe, seguía allí. Los cafés con los periódicos, con estas mesitas de mármol, la gente se sienta, se pasa ahí horas, en el fondo hay alguien tocando el piano. Y todo eso sí que me trasladaba ahí. Y empecé a escribir esta novela en uno de estos cafés, también empapado de esta atmósfera. Y después surgió la tercera novela, que en principio, de momento, va a ser la última en esta línea. Y pensé, tiene que ser, si puedo elegir una última ciudad europea, tiene que ser París. Exacto. Lo que pasa es que a París no pude ir, esto te lo confieso aquí. La documentación para esta novela sí que fue más estando pues desde casa, mediante libros, documentales, vídeos, internet, todo lo que pude, pero no pude estar físicamente allí. Entonces mezclé todo eso con mi experiencia y lo que conocía de otras ciudades de Francia, pero justo París, la verdad, es que todavía la tengo pendiente. Lo bueno es que esa novela, la del hotel, pasa casi toda la novela dentro de un hotel de lujo en París. Exacto. Y entonces sí que lo que me documenté mucho fue de hoteles de lujo en las primeras décadas del siglo XX, cómo funcionaban, qué era. ¿Y sabías que para considerarse de lujo tenían que tener baño las habitaciones? Porque antes eran compartidas, supongo yo, los baños. Sí, o no era tan normal que hubiera... No, tenían que tener baño con agua corriente. Okay. Y es que antes de eso tampoco era tan normal que hubiera agua corriente. Exacto. En plan, un siglo antes, ¿no? Sí, total. Y justo precisamente ahora que hablamos de los secretos del Hotel Jardín de Odette, en este libro pues vamos a tener una historia de muchos espías que llegan a un hotel de lujo con una misión para cumplir, ¿cierto? Sí. Quisiera saber, bueno, ya nos hablaste un poco de que es en Francia, dentro de un hotel de lujo, pero ¿cómo le fuiste dando forma a esta historia? ¿Cómo fuiste creando esta idea de que hay unos monstruos, unas criaturas, que hay algo que tenemos que solucionar, pero todo tiene que ser secretivo? ¿Cómo creaste esta historia y cómo se surgió la idea? Pues había tres piezas fundamentales, que son las que ya dieron forma a la base de la idea. La primera ya te la he contado, que es que tenía que ser París. Sí. Y que iba a ir en línea con los otros dos libros. Y ahí viene ya la segunda pieza, que es que yo quería, como pasan las tres en el mismo universo, los elementos fantásticos. Cada una tiene como un elemento fantástico de la novela. En la de Venecia son los demonios de agua, en la de Viena son los monstruos, los llaman, que son personas con habilidades extraordinarias. Y en la de los secretos del Hotel Jardín de Odette tiene también su propia cosa fantástica, que ahora te la contaré. Pero sí que quería traer conexiones con las otras dos novelas. Entonces traje que había personas que pudieran ver fantasmas, traje la existencia de las brujas, traje los monstruos que salen en las despedidas de Georg Khan, también aparecen en el hotel. Sí. Entonces estaba como un poco completando esta especie de trilogía que no es una trilogía. Esa era la segunda pieza. Y la tercera, en realidad no viene de ninguna de estas dos anteriores, sino viene de otro libro que también publiqué con Urano, que se llama Lo frágil y lo eterno. Lo frágil y lo eterno no tiene nada que ver en este universo, no es de este universo, y cuenta la historia de Lou, que es un bailarín al que reclutan para luchar en la Primera Guerra Mundial. Y entonces él tiene que luchar y cuando vuelve se ha quedado cojo. Y es una lesión de la que no se va a recuperar. Entonces él tenía todo este futuro pensado como bailarín, que ya no va a poder ser, su carrera ha terminado ahí como bailarín, y acepta un trabajo como profesor de teatro en un pueblo. Lo que pasa es que después de sus clases durante el día, por la noche se le aparece otro grupo de niños que también quieren que le dé clases de teatro y que son fantasmas. Solo los ve él y nadie más en el pueblo les conoce. ¿O no? Y entonces Lu pues está como, pues voy a daros clases de teatro, supongo. Y mediante las clases averigua quiénes son, cómo les puede ayudar. Este personaje que tiene como un pie en el mundo de los vivos y uno en el mundo de los muertos, porque él, al haberse quedado sin futuro, se considera casi muerto, es la única persona que puede ayudar a estos niños. Sí. Para escribir esta historia tuve que documentarme un montón sobre cómo era Inglaterra en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, cómo era la vida allí, cómo era la vida justo antes de la guerra, y también, bueno, cómo era la vida durante la guerra para los personajes que él conoce en el pueblo, que han estado allí, y también para crear el personaje de Lou, aunque él nunca quiera hablar de la guerra,
yo necesitaba saber por lo que él había pasado para El poder contexto, hacerlo. exacto. Para saber qué es lo que él está, toda esta mochila que él lleva, ¿no? Que le afecta profundamente además, aunque no hable de ello. Es una novela en la que aunque no salga la guerra, sale la huella que ha dejado la guerra. Exacto. Y entonces tuve que documentarme muchísimo porque quería hacerlo bien, no quería hablar de temas tan serios y es una novela muy intimista, muy de personaje, quería que estuviera bien hecho. Me documenté un montón y entré como en una especie de espiral de documentación, de esto que te empiezas a obsesionar con un tema y quieres saber más y más y todos los cambios sociales que hubo y cómo fue la pequeña historia, ¿no? Leí un montón de cartas, de diarios, de testimonios de personas que habían vivido esta época, y en todo esto encontré una mención a un hotel. Lo leí en una autobiografía en realidad, de una persona que había sido espía durante la Primera Guerra Mundial. Y escribía su autobiografía y él lo mencionaba el hotel un poco con fastidio, como diciendo, no te puedes alojar aquí porque está lleno de espías. Y yo pensé, un hotel lleno de espías, me encanta. Perfecto. Esto no me sirve para Flagirero Eterno, pero me va a servir para otra más adelante. Y me la apunté y esta era ya la tercera pieza que faltaba en Los secretos del Hotel Jardín de Odette. Y ya lo último que faltaba era el elemento fantástico. Y entonces decidí que para ponérselo un poco más difícil a mis 5 protagonistas, que son espías y, como has contado tú, están en este hotel, y ninguno sabe quiénes son los demás y todos tienen que averiguar, ¿no? Hay esa intriga. Dije, voy a ponérselo un poco más difícil. ¿Qué pasa si el hotel es una casa encantada? Y ellos no lo saben. Perfecto. Y ese es el elemento fantástico único que tiene esta novela. Que tiene además sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas, porque una casa encantada, si le caes bien a la casa encantada, te puede ayudar, pero si no, vas a tener problemas. Totalmente, además el hotel como casa encantada es muy diva, y entonces pues si tú entras y a lo mejor estás diciendo, qué bonitas las cortinas, de verdad, con qué gusto está decorada esta habitación, el hotel de repente te quiere muchísimo, y tu habitación es preciosa, luminosa, aparecen flores en tu mesa, si eres un espía y te está persiguiendo a alguien, aparece una puerta convenientemente para que te ocultes, pero como se te ocurra decir, ¡uf, qué frío hace aquí! De verdad, este sitio no me gusta. Dice, ¿cómo no? Te vas a enterar. Sí, si te parecía frío, ya vas a ver. Exacto, pasa todo tipo de cosas. Se cae el ascensor con gente dentro. ¿O no? Eso me daba, pero eso para escribirlo fue muy divertido. Hay escenas totalmente trepidantes dentro del hotel. Además, yo quería jugar con la complicidad del lector. Ahí, este libro tiene mucho humor también. Y yo quería jugar, hacerle el lector cómplice y el lector sabe lo que pasa con el hotel, pero los personajes no. Y entonces creo que hay muchos momentos en los que los personajes dicen cosas y el lector está como, ¡no! Sí. Estás ofendiendo al hotel. Claro, claro. Y precisamente en todo este proceso, tanto de documentación como de escritura, ¿cuánto tiempo te lleva a trabajar en un libro aproximadamente? O depende también mucho del proyecto, de pronto si un libro que te tomó más, uno que te tomó menos. Depende mucho del proyecto. La ciudad de los mil ojos la escribí 4 meses, pero porque estaba súper inspirado, estaba con toda esa obsesión por la ciudad y estaba viviéndolo muchísimo, y me ayudaron 2 cosas. Uno, el escribir las 100 primeras páginas estando en Venecia, porque solo escribí de un tirón, y luego también que, esto no es spoiler, porque se dice en el principio del libro. El principio del libro anuncia que las ciudades marítimas tienen miedo a las tormentas, pero que La Serena, que es Venecia en este libro, se ha olvidado de ellas porque lleva bloqueada 200 años por los demonios. Entonces en ese en ese mini prólogo que hay, se presagia que va a haber una tormenta en algún momento y la ciudad no va a estar preparada. Eso se cumple. No voy a decir más porque sería spoiler, pero en algún momento hay una tempestad. Espérenlo. Bueno, sí. Bueno, en el momento de la tormenta, mientras yo lo escribía, empezó a caer fuera la tormenta del siglo. O sea, pero esto de lluvia torrencial. Y yo estaba ahí escribiendo como diciendo, gracias universo. Porque de repente me habéis metido en esta burbuja de como si estuviera dentro de mi libro. Y eso me ayudó. Luego Georg Kang más o menos tardé lo mismo, porque Georg Kang está contado en forma de diario, como casi toda la documentación fue así. Y la voz de Hugo, que es el que cuenta el diario, fue muy fácil. Conecté enseguida con ese narrador y se escribió prácticamente sola, que es una cosa que a mí no me pasa, ¿no? Siempre me tarda un poco más, pero no, con él fluyó súper bien. Y después, Lo Frágil Eterno tardé, creo que tipo 1 año y medio más de lo que yo contaba. Yo estaba sintiéndome ya fatal diciendo, me estoy pasando deadline tras deadline tras deadline y yo no llego, pero porque la documentación tardó tanto. Y Los secretos del Hotel Jardín de Odette tardé, porque después de terminar Lo Frágil Eterno me costó un montón volver a escribir. Estaba como, todavía tenía el corazón en esa historia. Un proceso largo también, entonces, claro. Sí, y es una historia, eso, hasta cierto punto muy personal, en la que yo estaba muy implicado, que se quedó conmigo y sigue conmigo todavía, pero al terminar de escribirla tardé varios meses en poder empezar
Los secretos del Hotel Jardín de Oz. Y precisamente con toda esta trayectoria que ya llevas con muchos libros, ¿qué tanto ha cambiado ese proceso de escritura? ¿Qué cosas has ido mejorando, optimizando en tu proceso que de pronto ya no, o errores que cometiste de pronto en tus primeros libros y que ya no estás cometiendo actualmente? Pues tengo trucos ahora. Okay, He ido qué bien, aprendiendo. qué bien. Uno es que cada vez planifico más. Okay. Yo al principio escribía a brújula, escribía improvisando un poco, Conforme ibas saliendo. conforme iba saliendo, y eso a lo que lleva, que eso es súper válido, ya hay un montón de gente que escribe así, pero casi inevitablemente, supongo, para la mayoría, y desde luego para mí, conlleva un proceso luego de edición y de reescritura muy largo. A mí eso no me gusta. Claro. A mí me encanta planear, pero no me gusta corregir. Cuando termino ya quiero el siguiente proyecto normalmente. Sí, sí, Y entonces descubrí que planificando mucho, no es que quite el proceso de revisión, porque no, porque hay que hacerlo, pero es verdad que se disminuye mucho la carga de trabajo en ese proceso. Entonces yo planifico muchísimo, sé todo de la historia antes de ponerme a escribir, y eso a mí me ha ayudado. Y después también me hago notas de los personajes, de todo, para no caer en ese, estás en la página 173 y de repente dices, uy, este personaje de qué color tenía los ojos. Exacto. O peor, lo pones y no te das cuenta Y y el no te personaje va acuerdas. cambiando de color de ojos durante el libro. Pues me hago fichas, me hago apuntes, hago mood boards que no hacía antes y que me ayudan un montón. Tengo una pizarra grande en mi despacho junto a mi mesa y la lleno de imágenes y cosas que me inspiran. Sí. Hago playlists. Escribo todos los días, incluso si no estoy inspirado. Creo que eso también me ayuda. Que avanzo poco, pues he avanzado poco, pero tengo esa rutina. Exacto. Yo creo que todas esas cosas. Y después también he perdido miedo a reescribir. Creo que al principio me frustraba. No es que no lo hiciera, pero me frustraba más. Era como tener esa sensación de fracaso, de no lo he conseguido hacer bien a la primera, ya tengo que reescribir esto. Y ahora, en cambio, siempre lo veo como una oportunidad de que me guste más y de mejorar. Y precisamente, bueno, tú has escrito libros en diferentes géneros, pasando por libros de ciencia ficción, luego libros de fantasía, un poquito de fantasía histórica, ¿cierto? ¿Qué tanto cambia ese proceso de escritura dependiendo del género y además de la audiencia? Porque también tienes libros para adultos jóvenes, adultos juveniles, un poco más pequeños. ¿Qué tanto cambia ese proceso o tu mood al momento de escribir para trabajar en estas diferentes obras? Pues creo que hay cosas que no cambian. Creo que al final una historia es una historia y la forma en la que yo cuento historias es la misma para niños que para adultos, que para jóvenes. Esa es mi forma de contar historias y es el tipo de historias que yo cuento y eso va a ser, creo yo, igual. Creo que eso es gracioso porque hace que tenga algunos lectores adultos que se han leído libros que he publicado para niños de 12 y les han gustado. Sí. Y digo yo, bueno, claro, hay un factor común. Ajá. Cambia para edad, creo yo, el qué importancia o qué foco le doy a determinadas cosas. Por ejemplo, a lo mejor en una novela juvenil le doy más foco a las relaciones personales y si hay tramas románticas y tal, y creo que eso interesa más en esta época de la vida, pero si estoy escribiendo para un público de 10 años, ellos no quieren escenas de románticas largas porque están en esa época en la que están como, Sí. se han dado un beso, Sí. ¿no? Entonces eso les interesa menos. No significa que no haya relaciones entre personas en sus novelas, pero quizá tengan menos peso. Exacto. Y pongo más peso en otras cosas. Por ejemplo, creo que a lo mejor pongo más peso en relaciones entre hermanos o con sus padres o entre compañeros de clase, porque se acerca más, creo, a su interés, a lo que ellos, su mundo y lo que es importante en su mundo en ese momento, ¿no? Cosas así, es más donde pongo el foco y también cuestión de ritmo, quizá, de la velocidad a la que pasan las cosas, ¿no? En cuanto a género literario, creo que hay una diferencia de registro, quizá, pero se compensa. La diferencia que hay, yo creo que, si te digo la verdad, no la pienso mucho, sino que la hago de oídos, como si estuviera tocando de oído, porque sí que como lector leo muchos géneros. Entonces cambio de modo de verlo, de perspectiva. Sí. Igual que cambio como lector, cambio como escritor. Pero se compensa de todas formas porque mi estilo al escribir sigue siendo el mismo. Tanto si estoy escribiendo ciencia ficción como si estoy escribiendo fantasía o histórica. Y como es verdad que como lector soy curioso y me gusta leer de todo, como escritor va más lento ese cambio, pero existe ese cambio. Y por ejemplo, la novela en la que estoy trabajando ahora es histórica, punto. No tiene. Solo histórica. He pasado de demonios de agua en el siglo XVIII a fantasmas, que hay gente que no lo considera. Dicen, bueno, esta es fantasía, pero Un poquitico, no es tan tiene su- fantasía. Sí, exacto. Exacto. Sobrenatural. Exacto. Y ahora ya voy al siguiente paso, que es solo histórica, y a ver qué tal se me da. Estoy en ello. Bueno, ojalá salga muy bien. Y precisamente durante tu carrera,
tus novelas han sido finalistas, nominadas a muchos premios. Ganaste, corrígeme en esta si me equivoco, pero el premio Kelvin con La ciudad de los mil ojos, ¿cierto? ¿Te esperabas esto en algún momento o qué pensaría el Bruno del pasado cuando ve todo esto que ha ido ocurriendo? Pues yo había aceptado mucho que mi sino en el mundo era ser finalista de las cosas, como mucho. Sí, sí, sí. O nada o finalista. Entonces me sorprendió muchísimo ganar el Kelvin, no me lo esperaba. De hecho, una buena amiga mía, que es escritora también, era finalista ese mismo año. Ella y yo tenemos una trayectoria de ser finalistas para los mismos premios, lo cual está bien porque hay más posibilidades de que gane uno de los dos. Sí, Es como, exacto, bueno, sí, sí, sí. Hay celebración sí o sí. Exacto, y yo estaba convencido de que iba a ganar ella, que es Marina Tena. Ujú. Y estábamos los dos allí y resulta que ganó La ciudad de los mil ojos. Ella dice que no me lo va a perdonar jamás. Pero bueno, hasta que al próximo gane ella en vez de yo, y entonces vamos a estar igualados. Y por último, ya para cerrar la entrevista, quisiera preguntarte por 3 libros que quisieras recomendar. Pueden ser tus 3 favoritos, de pronto un libro que te estés leyendo hace poco y quisieras recomendar, pero 3 libros que quisieras platicar sobre ellos en este momento. Pues, a ver, deja que piense. Me da la sensación de que siempre recomiendo los mismos, además, soy súper aburrido. Me gusta mucho, estos son 3, pero cuentan como uno, porque es una trilogía. Ok. Me gusta mucho La materia oscura, de Philip Pullman. Sí. Son unos libros que los leí en el colegio, eso cuando todavía era un niño, me gustaron y me siguen gustando de adulto. Otra trilogía, La del Sidador del Viento. Sí. No me acuerdo del nombre de la persona que no sé si es autora o autora, de hecho, perdón. También los leí muy joven y en ese momento me daba igual quién los estuviera escribiendo, solo me interesaba el libro. Y después me gustó mucho cuando lo leí y lo he releído y también me ha gustado mucho y pienso volver a releer El cuento de la criada. Es un libro que me gusta mucho. Qué bueno, y pues bueno, Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a ustedes también por ver esta entrevista y nada, invitarlos a que lean las novelas de Bruno. Aquí tenemos las 3 despedidas de Yorkhan, pero hay muchas más que pueden descubrir en Urano y bueno, la que estaremos esperando pronto de Histórica, muy pronto ya tendremos noticias sobre ello. Gracias nuevamente, Bruno, por la entrevista y nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao. Chao.